quién temeré? Gloria a Dios. Thank you. Gloria a Dios. A ver, ¿alguien más se lo sabe de memoria de los adultos? Nuestros niños es lo que están aprendiendo en sus clases. No van solamente, hermanos, a hacer dibujitos. Los están instruyendo para ser esos guerreros, hermanos, esas guerreras del Señor, que puedan enfrentar este mundo en este tiempo y que sepan quién es nuestro Dios todopoderoso, varón de guerra. Así, hermanos, les animo a que como papás sigamos instruyendo a nuestros hijos, pero papá y mamá, tú y yo somos el ejemplo, el pilar para ellos. Así es que animados los unos a los otros. No podemos pedirle a nuestros hijos, ve a la iglesia si no nos ven a nosotros, si no nos ven leer la palabra del Señor. Así es que tú y yo, hermanos, hoy más que nunca tenemos que modelar con el ejemplo. Y así, hermanos, yo le paso el tiempo a nuestro pastor con el que hoy trae el mensaje para nosotros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Hermano, yo siempre me gozo cuando veo a estos pequeñitos citando, hermanos, estos textos bíblicos, y es un gozo, hermanos. Yo pienso que es un orgullo tanto para los padres de los niños como para los maestros, ¿verdad? Que allí están, hermano, constantemente con nuestros niños. Bueno, le damos gracias a Dios por ello. Gloria a Dios. Y hermano, mira, vamos a ponernos de pie un momentito. Y quiero, hermanos, darle las gracias a Dios. Hoy, hermanos, tenemos aquí a Abraham que nos está visitando. Abraham, Dios te bendiga, Abraham. Nos da gozo de que tú estés aquí. Es un privilegio tenerte aquí en casa, y nuevamente pues le damos las gracias a Dios por nuevamente, hermanos, por segunda vez aquí está Mónica Lugo, que nos está también visitando. Que gracias a Dios por sus vidas. Apreciamos, hermanos, tu visita, apreciamos que estés aquí, amén. Y hermanos, a los niños, gracias, hermano, por recordarme. Los niños pueden salir a sus clases, hermanos, en este momento. Gracias, mijos. Gracias, maestros, por lo que hacen. Que Dios les bendiga, hermanos, por todo su esfuerzo, amén. Y mientras, hermanos, mira, vamos al libro de Mateo. Quiero leer unos versículos ahí. Y no los voy a leer de memoria porque no me recordaría, hermano, como la niña que lo hizo. Porque son varios, pero sí, hermanos, vamos a darle lectura. Y Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante, les vamos a dar lectura. Y es un pasaje, hermanos, bíblico muy, pero muy reconocido, muy predicado, muy en todas las áreas. Pero, hermanos, la palabra de Dios siempre nos habla de maneras que a veces no esperamos, ¿verdad? Pero que a pesar de todo esto, hermanos, mira, qué bendición. Vamos allí, Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Cuando lo tengan, con un fuerte amén, me lo pueden hacer notorio, por favor. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo, el cual está aquí presente con nosotros. Y dice así en el versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir, dice, delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y luego dice: despidiendo a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Miren nomás, estaba orando por largo tiempo. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el viento fuerte, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta tu palabra, Señor. Y te suplicamos, Espíritu Santo, mi Dios, que hoy, como siempre, hables a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, entre en las áreas de nuestro corazón en las cuales necesita entrar, para que tú hables, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amada hermana. Puedes tomar tu asiento y mira, hermanos, cuando aquí vemos estos pasajes bíblicos, podemos ver que los discípulos, hermanos, estaban en una situación bien difícil. Y uno a veces se pregunta, hermanos, ¿por qué estos discípulos se encontraban en esta tormenta? ¿Por qué se encontraban en esta situación difícil? Y por eso es que yo quiero comenzar, hermanos, esta enseñanza, la enseñanza de la palabra, con una pregunta que muy posible que la respuesta tuya y la mía vaya a ser amén. La pregunta es: ¿alguna vez en tu vida has sentido que haces lo correcto y aún así todo se te complica en la vida? Quizás es muy posible que tú oraste, obedeciste al Señor y diste el paso de fe que tú necesitabas dar en obediencia al Señor. Y de pronto el viento contrario y la tormenta se levantan con más fuerza que nunca. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así estaban los discípulos en aquella noche. Ellos se encontraban cansados de remar, porque acuérdate esto, hermanos, el Señor los mandó remar hacia el otro lado, pero dice que se levantó un viento contrario. Eso quiere decir que el viento estaba soplando en contra de su dirección. ¿Te imaginas lo cansado que es remar y remar y tus fuerzas acabándose y tú no avanzas y tú estás en el mismo lugar? Y a lo mejor avanzas un poquito, pero luego el viento te avienta para atrás, más lejos de lo que ya estaba la primera vez. Imagínate, hermanos, ellos estaban cansados. En esa noche, hermanos, los discípulos estaban cansados, estaban confundidos y estaban remando en la oscuridad, hermanos, y en el corazón, y el corazón lleno de temor. Y quizás, hermanos, preguntándose el uno al otro: ¿dónde está Jesús? Porque Jesús dijo: vayan delante de mí, adelántenseme, pero yo estaré allí con ustedes. Le dijo: yo estaré allí. Entonces ellos, quizás muy posible que se preguntaban el uno al otro: ¿dónde está Jesús? ¿Te has preguntado esa misma cuestión? Y es precisamente ahí cuando la fe tiembla y el miedo de los discípulos parece ser más real que la esperanza propia. Y es ahí, hermanos, que Jesús aparece caminando sobre ese mar embravecido que los amenazaba con hundirlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este pasaje, iglesia, escucha esto. Este pasaje nos abraza con una verdad muy real para nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca las enfrentaremos solos. Amén, iglesia. Cuando la fe parece débil, iglesia, mira, yo creo que todos hemos atravesado estos momentos donde, por muy hombre de Dios que yo sea, por muy hombre de Dios que tú seas, por muy mujer de Dios que tú seas, hay momentos en la vida donde nuestra fe se debilita.
¿Por qué? Porque no vemos los resultados prometidos por la palabra de Dios a veces. Y no es que no los vayamos a ver, sino que muchas veces los queremos ver a nuestro tiempo. Entonces, hermano, muchas veces, hermanos, ¿verdad? Esa fe se debilita. Cuando la fe parece débil a causa del proceso y el miedo, hermano, y el miedo es el que nos paraliza de no avanzar. Jesús, hermanos, se acerca caminando sobre aquello. En ese momento donde la fe de los discípulos quiso empezar a debilitarse, donde empezaron a cuestionar ¿dónde está Jesús? Donde la noche los cubrió, hermano, las tinieblas lo cubrieron, las olas estaban tan fuertes que caían sobre la barca y la barca estaba a punto de hacerse pedazos. Ese mar embravecido los estaba amenazando con hundirlos y acabar con el propósito de ellos. Entonces, hermanos, es allí en ese momento donde Jesús se acerca caminando sobre aquello que nos amenaza, sobre aquello que, hermanos, que trata de hundirnos para no avanzar. Y se escuchan unas palabras que salen de la voz de Dios, de la voz de Jesús diciendo, ¿verdad? Que nos recuerda diciéndonos, tener ánimo, yo soy, no temáis. En otras palabras, mira con qué nombre se presenta Él. ¿Te recuerdas cómo Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso y soberano? ¿Te recuerdas cómo se le presentó a Moisés en aquella zarza en medio del desierto, en aquella zarza ardiente? Se le presentó como el yo soy. Ahora dice la palabra de Dios que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ahora ese gran yo soy se les presenta no a Moisés sino a sus discípulos y les dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Wow. En otras palabras, la palabra yo soy abarca todas tus necesidades. Yo soy tu Salvador, yo soy el que te rescato, yo soy el que te protejo, yo soy tu proveedor, yo soy tu doctor, yo soy tu medicina, yo soy tu fortaleza, yo soy quien soy. Y hoy el Señor, hermanos, nos invita a ti y a mí. Hoy el Señor nos invita a mirar más allá de la tormenta y a descansar en su presencia, en su poder. No nos llama a una fe perfecta, porque creo, hermanos, que seríamos muy escasos los que tuviésemos una fe perfecta. Entonces Él no nos llama a una fe perfecta, sino a una confianza sincera. No nos exige entenderlo todo, sino a dar un paso de fe hacia Él. Es lo que Él nos exige. Ahora, en medio de cualquier lucha, hermanos, que estemos viviendo, este texto nos promete, hermanos, que Jesús quiere encontrarse. O sea, nos promete que Jesús quiere encontrarse con nosotros en medio de nuestras propias tormentas y llamarnos a confiar más allá de lo que vemos. Y Él nos quiere decir que su mano siempre está extendida para sostenernos. Y quiero entrar, hermanos, a este primer punto en lo cual nos enseña cómo inició todo esto, hermanos. Mira, en el primer punto, hermanos, que quiero tocar es que Jesús, hermanos, los envió. Entonces el primer punto es enviados, mas no abandonados. Porque ellos en aquel envío que Dios les hizo, les dijo vaya, los envió. Pero hubo un momento donde ellos obedecieron, pero se sintieron abandonados por el Señor. Entonces este primer punto es enviados, mas no abandonados. ¿Alguna vez tú te has sentido abandonado por el Señor? Yo creo que varios de nosotros. Pero mira, el pasaje comienza con una escena que confronta nuestra teología o nuestra creencia, ¿verdad? Práctica de quién es Dios, de quién es Jesús. Jesús envía a los discípulos a la barca para pasar al otro lado, para pasar de un nivel a otro nivel. Los quería llevar más allá. Pero muchas veces cuando Dios tiene un nuevo nivel espiritual para nuestra vida, es necesario un proceso.
Entonces, hermanos, ¿verdad? Les envía, hermanos, a los discípulos a la barca para pasar al otro lado. Los discípulos están en la barca en ese momento. ¿Por qué? No por su propia decisión, sino porque obedecieron a Jesús. Y aún así enfrentaron vientos contrarios y una noche muy oscura en su vida. Esto nos enseña, hermanos, que la obediencia no elimina las tormentas. Mientras ellos luchaban, hermanos, mientras ellos luchan en aquel mar, mientras están agitándose, hermanos, y están luchando y remando en contra del viento, Él, hablando de Jesús, Él ora en el monte. Fíjate algo bien importante aquí. Él está orando en el monte. Entonces, el silencio de Jesús no es indiferencia, es intercesión. Jesús muy posiblemente que estaba orando por ellos, intercediendo al Padre, diciéndoles: Padre, no permitas que su fe mengue. Padre, no permitas que ellos se den por vencidos, porque hay algo poderoso allí. Estaba intercediendo. Hermanos, él ve la barca. Ciertamente desde el monte Jesús podía ver la barca, que la barca ya estaba en medio del mar, dice la palabra de Dios. Y en medio del mar, hermanos, ¿qué punto es ese? El punto más profundo. Y dice que los miraba agitados, cansados, remando, pero que el viento era contrario. En otras palabras, esforzándose, pero no avanzando hacia el propósito. No porque ellos no querían avanzar, sino porque había oposición. Pero fíjate esto, aunque había oposición, ellos no se dieron por vencidos a la oposición. Ellos hubieran podido decir: ya nadie reme, es en vano, no vale la pena seguir luchando. Vamos a dejar que el viento nos lleve a donde el viento quiera llevarnos. No, ellos, aunque no avanzaban, decían: no dejen de remar, no dejen de remar, no se den por vencidos, la oposición no nos va a detener. Entonces desde el monte Jesús estaba viendo esas olas cómo se levantaban y golpeaban la barca. Yo me imagino, hermanos, que la barca daba vueltas y vueltas y a veces parecía que ya se iba a hundir, hermanos, pero ellos seguían remando. Jesús desde el monte viendo eso, y dice que a la cuarta vigilia de la noche, fíjate esto, a la cuarta vigilia, el momento más oscuro de toda la noche. Esto nos da a entender algo, que va a haber momentos en nuestra vida donde, hermanos, son momentos de los más difíciles que podamos imaginarnos. Y es ahí, no antes y no después, sino que es allí en ese punto exacto que Jesús se hace presente a sus discípulos caminando sobre el mar. ¿Cuántos dicen amén? Mira, aunque Jesús no estaba, hermanos, visiblemente con ellos, ¿verdad? No los había abandonado. Mientras ellos luchaban en el mar, Él oraba en el monte. El silencio de Jesús no es indiferencia, es intercesión. Él ve la barca, conoce la tormenta y sabe exactamente cuándo acercarse a ellos. Jesús no llega en el momento más oscuro Jesús llega, más bien dicho, Jesús llega en el momento más oscuro de la noche, cuando sus fuerzas o las fuerzas humanas se agotan. No llega, fíjate esto, iglesia, es bien importante. No llega antes para evitar la lucha. No, Jesús no quería evitar la lucha. Jesús quería hacerlos pasar por ese proceso. Entonces no llega antes para evitar la lucha, ni después para rescatar ruinas. Llega a tiempo. Y se acerca caminando fíjate, se acerca caminando sobre el mar, demostrando que aquello que nos amenaza está bajo su autoridad. Él pudo haber venido en una barca. Él pudo haber llamado a mucha gente y decir: hey, llévenme allá con mis discípulos. Y él pudo haber tenido la barca llena de personas remando y remando para llevarlo a sus discípulos. No. Él dijo: yo voy. Yo caminaré por encima de aquello que está amenazando a mis discípulos. Entonces,
Este pasaje, hermanos, nos recuerda que la tormenta no significa ausencia de Dios. Si tú estás pasando por tormentas, situaciones difíciles, si tú estás atravesando un viento contrario que por más que luchas parece ser que no avanzas, tú te has determinado a obedecer a Dios y seguir la voluntad de Dios, pero parece ser que entre más obedeces, más vientos se levantan y parece que te están retrocediendo. Hermano, déjame decirte que la tormenta que estés atravesando, ese viento con el cual tú estás luchando, no significa que Dios te ha abandonado. No significa ausencia de Dios, mi amado hermano. Créemelo. Jesús siempre se acerca, hermanos, ¿verdad? Cuando parece, hermano, cuando parece distante, y lo hace para fortalecer nuestra fe antes de calmar al viento contrario. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar todo esto a nuestra vida el día de hoy? Mira, déjame decirte esto, iglesia. Jesús se hace presente y se acerca a sus discípulos en medio de la tormenta. Fíjate, en medio. Cuando Jesús se acercó, la tormenta no se calmó. El viento no se calmó, seguía soplando el viento. Entonces Jesús se acerca, hermanos, y se hace presente a sus discípulos en medio de la tormenta. Y es aquí donde el pasaje da un giro, wow, profundo. Es aquí en este punto donde el pasaje, donde el mensaje del Señor, mira, hasta ahorita nosotros nos hemos enfocado en la tormenta, en el viento, en el sufrimiento, en el cansancio, en la agonía, en el temor. Nos hemos concentrado en cómo las amenazas que vienen a sus discípulos que están a punto de ahogarse. Pero en este punto el mensaje da un giro, hermano, total. ¿Por qué? Mira, la presencia de Jesús ahora exige respuesta, una acción de nuestra parte. Cuando Jesús se hizo presente, algo cambió. Esto exigió la respuesta de alguien en esa barca. Esto exigió la acción de alguien en esa barca. La tormenta ahora deja de ser el centro del mensaje. Ya no se trata del viento ni de las olas que están golpeando en aquella barca. Ya no se trata de aquel mar embravecido, sino de qué haremos con la voz de Cristo cuando nos llama a confiar. ¿Qué haremos? Cuando Jesús habla y dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro decide responder. No nos dice cuántos discípulos había allí. Yo quiero pensar que los 12 estaban allí, pero vamos a suponer que eran 12 los que estaban allí. De los 12, uno solo respondió al llamado del Señor. El Señor dice: tener ánimo, yo soy, no teman, no temáis. Y Pedro decide responder. Ahora escucha esto: no responde el más fuerte de todos, no, ni el más estable, no, sino el que se atreve a creer aún con temor. Porque la fe no se demuestra observando desde la barca, sino obedeciendo su palabra aún con miedo. Yo no sé tú, pero mira, déjame decirte que yo muchas veces he obedecido la voz de Dios con mucho miedo, porque no estoy seguro de mí mismo, porque yo siento a veces que yo no soy capaz para hacer lo que Dios me está pidiendo, porque voy a entrar en algo desconocido para mí, algo que por primera vez Dios me pide. Uno humanamente siente miedo, aunque sabe que Dios está con uno, pero wow, ¿cómo me irá a ir? O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero fe, hermanos, Pedro responde aún en medio de aquel miedo que él tenía. Y mira, como punto número 2, quiero enfocarme acerca de la fe de Pedro. Y perdón, nunca les dije el título del mensaje. Debería de habérselos dicho. El título del mensaje, hermanos, es: cuando la fe sale de la barca. ¿Por qué? Porque la barca representa la comodidad, aquello que para ti es seguro, aquello que para ti es conocido.
Pero hay muchos momentos donde Dios te quiere sacar de lo conocido para ti. Te quiere sacar de tu comodidad. Te quiere sacar de eso que para ti es seguro y no quiere soltarte de allí. Entonces el título del mensaje es ese: cuando la fe sale de la barca. Mira, y quiero ver este punto. La fe verdadera busca, el punto número 2, la fe verdadera busca a Jesús más que la calma de la tormenta. Cuando Pedro ve a Jesús, cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar, no hace la petición que muchos de nosotros haríamos. Sé honesto tú, y yo voy a ser honesto. Si tú te encontraras en esa situación, y me gustó esta foto porque mira, se ve la barca allá atrás. Mira, se ve la barca como está a punto de voltearse. Se ve como la barca, hermanos, está fuera de control. Y mira cómo qué embravecido se ve el mar. Sé honesto, si tú estabas en esa situación, la barca donde tú estás en ese mar se está ya deshaciendo. Se está a punto de voltear. El viento no deja de soplar. Las olas no dejan de caer sobre la barca. Y de repente tú ves aquel, ¿verdad?, que te puede salvar de esto. ¿Qué es lo primero que tú gritarías? Señor, calma este viento. Señor, calma el mar. Señor, tranquiliza esta situación. ¿Cuántos sería lo primero que gritaran? Yo te voy a ser honesto, yo sería lo primero que yo gritara. Señor, detén estas olas, detén esta tormenta, detén este viento. Pero Pedro no dijo eso. Mira lo que Pedro dice. Pedro dice, Señor, y te lo voy a leer de dos maneras. Mira, la mayoría de los predicadores interpretamos este versículo como un tipo de pregunta. Muchos lo entendemos como si Pedro dijera, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, esto no es una pregunta que Pedro está haciendo. Esta es una afirmación que Pedro está haciendo. Porque acuérdate, cuando venía Jesús caminando, dice la palabra de Dios que Jesús les habló. O sea, en primer lugar, ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma en medio del mar. Y se asustaron, hermanos, se pusieron temerosos, tenían miedo. Pero luego Jesús les habla y le dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, aunque Pedro no podía ver bien, quizás por la neblina que se levantaba, quizás solamente veían la silueta, hermanos, si no se podía ver bien por la lluvia, por la tormenta, por el viento, y no podían ver bien quién era. Pero una cosa que Pedro sí captó, dijo, esa voz yo la conozco. Yo sé de quién es esa voz. Esa voz es de Jesús. Es Jesús el que viene allí. Entonces, este no es una pregunta que Pedro está haciendo, Señor, si eres tú. No, es una afirmación que Pedro está diciendo esto. Señor, sí eres tú, Señor. Claro, yo conocí tu voz. Eres tú, Señor. Y fíjate lo que pide. Dice, Señor, haz que yo vaya a ti por encima de las aguas. Wow. No le dijo calma esta tormenta. No le dijo calma este viento. No, Pedro no pidió cambiar la circunstancia, pidió acercarse a Cristo. Su fe no buscaba ser liberado de la tormenta. Su fe buscaba estar cerca y caminar con Él. Lo primero que nosotros hacemos y decimos tener fe, Señor, calma esta tempestad que estoy atravesando, calma este proceso, detén este proceso, detén la enfermedad, detén esto, detén lo otro. Pero nuestra fe no es en, Señor, no importa lo que yo esté pasando, no importa mi enfermedad, no importa esto, Señor, lo que yo quiero es darme las fuerzas para caminar contigo en medio de esta enfermedad, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación. Esto nos enseña que la fe madura no siempre ora para que Dios quite el problema, sino para que nos permita caminar hacia Él aún en medio del problema.
Y Jesús responde con una sola palabra tan pequeñita, pero llena de poder. Con una palabra que nos confronta realmente dónde estamos parados. Con una palabra tan pequeñita, pero que confronta nuestra fe a la realidad. Él simplemente dice: ven, ven. Fíjate una cosa, cuando le dijo ven, no le prometió que el viento y la tormenta se detendrían. No le garantizó seguridad humana, sino que lo único que hizo es que le dio su palabra. Ven. Fíjate lo que Pedro le pidió: permíteme ir hacia ti, llegar hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Con esto le dio a entender: Pedro, no importa con qué fuerza sople el viento, no importa cuánto se levante esta tormenta, tú vas a llegar donde yo estoy. Esa es mi promesa, que tú vas a llegar. Entonces solamente, hermano, le dice ven. No le prometió más nada, sino que le dio su palabra. Y esa palabra fue suficiente para que Pedro saliera de la barca y caminara sobre lo imposible. Fíjate, hay veces que lo único que necesitamos tener de parte de Dios no es ver la sanidad que le estamos pidiendo, no ver que se arregle la situación que estamos enfrentando, sino lo único que necesitamos de parte de Dios es una palabra divina que nos sostenga en medio de esa situación. Entonces, hermano, mientras Pedro, mira, y todo iba bien, mientras Pedro mantuvo los ojos en Jesús, el mar no pudo hundirlo. Satanás no pudo hundir el plan divino de Dios mientras Pedro tuvo su mirada enfocada en aquel que le dijo ven. El mar, por mucho que trató, se levantó quizás con más fuerza cuando Pedro empezó a caminar. Las olas quizás empezaron a mover más, pero no pudo el mar, hermanos, hundirlo. No pudo detener el propósito en ese momento. Pero el texto nos muestra algo profundamente humano. Pedro llega a un punto donde me imagino que el viento se levantó con más fuerzas que antes. Y Pedro comienza a ver el viento. Pedro comienza y él empieza a sentir la fuerza de la oposición. Y cuando quitó su mirada de Jesús para ver el viento, para ver cuán tan grandes estaban esas olas que venían hacia él, cuando miró que aquella ola grandísima venía hacia él, y me imagino que quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar la ola, empezó a mirar a esa otra ola. ¿Y qué fue lo que dice la palabra de Dios? Pedro ve el viento, siente la fuerza de la oposición y comienza a hundirse. Ahora escucha esto, iglesia. Muchos dirían: es que el viento, es que la tormenta, el problema es la tormenta, que mira qué tormentona, mira qué olas, el problema es eso que no, eso no fue el problema. No fue la tormenta, hermanos, no fue la tormenta la que lo venció. Fue apartar la mirada de Cristo lo que lo venció él. Así también nosotros, la fe no se pierde de golpe, se debilita cuando dejamos de mirar al Señor. ¿Cuántos de aquí, y más vale que sea sincero, porque si no dice la palabra es que los mentirosos no entrarán al reino de Dios? ¿Cuántos de aquí han pasado por desánimo espiritual? No, pastor, yo no, porque yo oro mucho, yo ayuno, yo vengo a la iglesia, yo diezmo. Yo no, mentiroso. Todos hemos pasado desánimo espiritual. Yo he pasado desánimos espirituales. Pero quiero decirte una cosa, mira, hermanos, el desánimo no viene de golpe, no viene de un de repente. El desánimo empieza a venir cuando poco a poco
Tú no te das cuenta, pero poco a poco empiezas a quitar tu mirada de aquel que te llamó y empiezas a enfocarte en los problemas a tu lado, en los problemas. Te empiezas en la crítica, en el chisme, te empiezas a enfocar en otras cosas y ya tu enfoque está no en Jesús, sino en las situaciones que te rodean. Y es cuando poco a poco empiezas a desanimarte. Señor, pero es que tú me prometiste si no lo haces. Es que esto, es que lo otro. Y empezamos a quitar nuestra mirada de aquel que nos dijo, ven. Y ya cuando acuerdas, estás desanimado. Ya cuando acuerdas, te dicen, hermano, hermana, ¿cómo está? En victoria, en poder y en victoria. Pero mentiras, estás más frío que una paleta. Mira, hermanos, déjame decirte una cosa. No fue la tormenta lo que venció a Pedro, fue apartar su mirada de Cristo. Y eso nos puede suceder a nosotros. Y aquí, hermanos, aquí llegamos al corazón del mensaje. Aquí, en este momento. En ese momento que Cristo extiende su mano para sostener a Pedro. Este es el corazón del mensaje. Aquí llegamos al corazón del mensaje. Mira, Pedro no se hunde en silencio. No se hunde en silencio. Él no se quedó calmado y miró que estaba hundiendo y nomás. No se hundió. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Clamó. Cuando él experimentó que ya se estaba hundiendo, no se quedó silencio como hermanitos que ya se están hundiendo, hermanos, en ese desánimo. ¿Y cómo están? En victoria. Y ya están más hundidos que nada. No, Pedro sabía, reconoció, entendió que estaba en problemas. Él fue lo suficiente humilde como para decir, Señor, sálvame, Señor, rescátame de esta situación, Señor, sálvame. Pedro no se hunde en silencio, hermanos. No intenta salvarse por sus propias fuerzas, como muchos de nosotros lo hacemos. Pedro clama con una oración corta, pero muy honesta y desesperada, hermanos. Y él dice, Señor, sálvame. Ese clamor revela nuestra fragilidad como seres humanos, pero también, hermano, nuestra esperanza. Ese clamor muestra dos cosas bien importantes en nosotros. Primeramente muestra nuestra fragilidad como seres humanos, pero también muestra nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Porque el texto dice que al momento, fíjate que al momento Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Entonces esto me da a entender algo. Esto me da a entender que cuando Pedro comenzó a hundirse, quizás Pedro miraba a Jesús lejos a todavía. Quizás Pedro lo miró a Jesús lejos y por eso se asustó y dijo, Señor, sálvame. Pero dice la palabra de Dios que apenas él dijo esa palabra y la mano de Jesús ya lo estaba sosteniendo. Eso quiere decir que Jesús no estaba lejos de Pedro, que Jesús estaba cerca de Pedro. Es más, Jesús nunca estaba lejos de sus discípulos, nunca estuvo lejos, Él siempre estuvo cerca de ellos. Y a veces así pensamos que Jesús no está con nosotros cuando Jesús va con nosotros. Este momento nos enseña que la gracia de Cristo no, hermanos, no espera una fe perfecta. Él responde a un corazón que clama. Nuestra seguridad no está en nunca fallar, sino en saber a quién clamar cuando comenzamos a hundirnos. Hay personas que cuando comienzan a hundirse claman a un hermano, a una hermana, a un diácono, al pastor. Hermanos, clama al que necesitas clamar, a Dios, al Señor. No es malo pedir ayuda a nuestros hermanos en Cristo, al pastor, no es malo, no. Pero no dejes a Dios para el último. Bueno, pues ya el hermano no me pudo ayudar, el diácono tampoco, el pastor menos. Pues ahora ya, pues ¿qué me queda? El Señor. No. Que el Señor sea tu primero, el primero en que tú clamas, el primero de todos. No. Entonces mira, mi hermano, este punto, hermanos, nos confronta con una verdad muy libertadora.
La fe verdadera, hermano, no es la que nunca tiembla, sino la que aún temblando camina al llamado de la voz de Dios. Porque la fe verdadera no se mide por la ausencia de las tormentas, sino por el deseo de llegar a Jesús, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Iglesia, no nos hundimos por tener fe frágil. Eso no te va a hacer hundirte a ti. No nos hundimos por tener una fe frágil. Nos hundimos cuando dejamos de clamar o cuando dejamos de tomar en cuenta al Salvador. Y es precisamente este clamor, hermanos, el que nos conduce al siguiente momento del mensaje, al siguiente punto del mensaje: reconocer quién es Jesús y responder a su presencia con adoración y entrega total. Mira, en este punto número 3 que yo tengo aquí para darles, es la revelación que produce adoración y rendición. Cuando leemos aquí en Mateo capítulo 14, versículo del 32 al 33, vamos a darle lectura para volverlo a leer, 32 y 33. Y dice: cuando ellos subieron en la barca, fíjate, cuando ellos subieron en la barca, está hablando de Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Wow. Dije, tuvo que pasar esto para que verdaderamente ellos creyeran en Jesús. Porque ahora dicen: no, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, si Dios no hubiera permitido esta escena, este problema, esta tormenta, este cansancio, ellos no hubieran tenido una verdadera revelación de quién es Jesús. Entonces, para que tú verdaderamente creas y tengas una verdadera revelación de quién es Jesús en tu vida, o quién es Jesús para ti, va a haber momentos que tú necesitas pasar situaciones donde aún estés casi a punto de morir, y que cuando tú clames a Cristo, veas la mano de Dios sosteniéndote, y que tú también puedas decir: Señor, verdaderamente tú eres un Dios todopoderoso. Mira, esta es la primera vez en el Evangelio de Mateo que los discípulos confiesan abiertamente quién es Jesús. Y esa revelación no vino en un culto tranquilo como este. No vino en una enseñanza cómoda. Vino en medio del viento contrario. Vino en medio del miedo que ellos tenían y de la fatiga humana. Esto nos enseña que la tormenta no fue el problema, fue el instrumento que Dios usó, hermanos. Mira, Dios usó la crisis para llevarlos a una revelación más profunda de Cristo. La calma fue importante, sí, pero la revelación fue eterna. Y cuando Jesús, hermanos, es revelado correctamente al corazón, ¿verdad? Cuando Jesús es revelado verdaderamente, yo quiero decirte que el corazón no puede permanecer igual. No puede permanecer igual. La fe que clama termina adorando. El corazón que fue sostenido ahora se rinde. La única respuesta lógica a la gracia es la adoración. Ahora entiendes por qué mucha gente no puede y no siente adorar a Dios. Porque han sido personas que no han tenido una verdadera revelación de quién es Dios, lo que Él ha hecho por ti, de dónde te ha sacado, que todo lo que tienes no es por tus fuerzas, es por Él, que las bendiciones que te rodean no es porque tú te las has ganado, es por la gracia de Él. Entonces, mira, quiero empezar a aterrizar aquí. Y es de verdad. Muchos dicen: no, el pastor dice que va a aterrizar, ya todavía dura. Para que me creas, le voy a pedir a mi hija que venga al teclado.
para que me creas que sí, ya voy a aterrizar. Amén. Chivis, Silvia. Mira, aquí es donde el mensaje deja de ser solo una enseñanza y se convierte en un encuentro personal. ¿Qué quiero decir con esto? No permitas que este sea un mensaje más que pasó por tu vida. Quizás tú dirás: wow, esta fue una enseñanza buena, me gustó, gloria a Dios por ello. Pero que no solamente sea una enseñanza más en tu vida, que no solo sea un sermón más que el pastor te dio. Transforma esta enseñanza o este mensaje, como tú le quieras llamar, transfórmalo, conviértelo en un encuentro personal con tu Creador. Un encuentro personal, no una historia más. Hoy muchos han clamado en su corazón como Pedro, y quizás tú como Pedro también has dicho: Señor, sálvame de esta dolencia que está llegando a mi cuerpo. Señor, sálvame de esta enfermedad que los doctores dicen que no hay esperanzas para mí. Señor, sálvame de esta situación que mi matrimonio está atravesando. Señor, sálvame de la situación en mi hogar, con mis hijos, con mi trabajo, con el ministerio, con esto, con lo otro. Quizás muchos hemos clamado de esa manera: Señor, sálvame. Y ahora el Espíritu Santo nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será alguien que viene a amenazarte? Como los discípulos pensaron: es un fantasma. Ellos creían que era un fantasma, alguien que venía a amenazarlos aún más en medio de esa tormenta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien que amenaza tu comodidad? ¿Alguien que amenaza tus planes personales? ¿Alguien que amenaza de quitarte cosas que tú te gozas haciendo, pero que no te llevan a ningún lado? ¿Lo ves como una amenaza? ¿O lo ves como aquel que quiere lo mejor para ti? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? No basta con saber que Él calma la tormenta. No basta con saber que Él rescata. No basta con saber que Él, hermano, mira que el llamado de hoy es a confesarlo y rendirte ante Él. No basta con que tú digas: yo sé quién es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es esto. Mira, no basta con que tú sepas que Él es tu Salvador. No basta con que tú sepas que Él te rescata de todos aquellos problemas que tú le pidas a Él que te rescate. El llamado de hoy es a confesarlo y rendirte ante Él. Rendirte. Estamos comenzando un nuevo año. Y muchos dicen: feliz y próspero año nuevo. Pues déjame decirte que si no hay acción de tu parte, no va a ser ni feliz ni próspero. Porque un año no te va a traer diferentes resultados simplemente porque cambió la página del calendario de decir 2025 a 2026. Eso no va a cambiar. No va a cambiar tu situación. Lo que va a cambiar es tus acciones y las mías. Yo te voy a pedir que si nos podemos poner de pie en este momento. Ahí donde estás, mira, inclina tu rostro por un momento. Inclina tu rostro y medita en lo que Dios nos está hablando, iglesia. Si hoy tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, si verdaderamente tú reconoces esto, si entiendes que tu vida necesita más que un milagro. Muchos pedimos un milagro en nuestra vida y eso es bueno. Pero yo reconozco, yo entiendo que mi vida necesita mucho más que un milagro. Más.
Y si esta es tu situación, si entiendes que tu vida necesita más que un milagro, si sabes que has sido sostenido por su gracia, entonces este es tu momento. Este es tu momento. Mira, velo de esta manera. Tú vas a ver resultados cuando tú te atrevas como Pedro a salir de esa barca y atender el llamado de Jesús que le dijo: ven. Ponlo de esta manera. Tu asiento, donde tú estabas sentado, pon en tu mente de esta manera: esa es tu barca. Esa es la barca. Esa es la barca. Allí en esa barca tú te sientes seguro. Aunque haya tempestad, aunque haya esto, te sientes seguro ahí. Pero si tú has entendido y sabes que tú necesitas más que un milagro, si sabes que has sido sostenido por la gracia de Dios, entonces este es tu momento. Te invito a salir de tu lugar. Te invito a salir de tu barca y venir al altar. No solo para pedir ayuda. No solo para pedir ayuda. Jesús ya sabe que tú necesitas ayuda. Jesús estuvo en el monte orando, intercediendo por la situación de sus discípulos. Jesús estuvo en el monte orando para que sus fuerzas no fueran desgastadas hasta el punto de rendirse. Jesús estuvo orando para que Dios preparara el corazón de ellos allí en medio de esa tormenta. Para que Dios preparara la mente, el corazón, el espíritu de ellos para recibir a Cristo y reconocerlo por lo que en Él es. Te invito a salir de tu barca, de tu lugar, y venir al altar. No solo para pedir ayuda, sino para adorar y rendirte a Él, así como lo hicieron los discípulos. No porque la tormenta ya pasó, no te estoy diciendo que vengas a adorarle porque ya te sanó, porque ya el problema te lo quitó de tu hogar. No, aún estando ahí ese problema, aún estando esa enfermedad, ¿verdad? No te digo que vengas porque la tormenta ya pasó, no, sino porque ahora sabes quién está contigo en ella. ¿Quién está contigo en ella? Hoy no venimos solo para pedir, venimos a declarar algo profundo, a declarar y decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres mi Salvador, tú eres mi protector, eres el que todo para mí. Yo le voy a pedir a mis hermanos que vamos a comenzar a orar. Ahí donde estás, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a interceder por mis hermanos, mis hermanas que hoy están aquí reconociendo que no necesitamos ser libres de nuestras enfermedades para poder adorar a Dios, sino lo que necesitamos es saber que Él está con nosotros en medio de esa situación. Bendito Dios. Ven, el mismo Jesús que sostuvo a Pedro te está llamando a responder a Él. Él te va a dar las fuerzas. Él no te está prometiendo que va a calmar esa tempestad ahora mismo. Él no te está prometiendo que Él te va a sanar ahora mismo. Pero Él te está prometiendo que su palabra te sostendrá para vencer lo que tú veías imposible vencer, para vencer aquello que te quería destruirte, para vencer aquello que te amenazaba con hundirte. La palabra que Él te da te sostiene para que tú veas la victoria. Bendito Dios, Padre, gracias te damos, Señor, en medio de esta tormenta, Padre amado. Hoy, Señor, así como Pedro, mi Dios, no estamos aquí para pedirte calma la tormenta que estoy atravesando.
No estamos aquí para pedirte, Señor, hazme ese milagro. Estamos aquí para decirte, Señor, solo quiero caminar contigo en medio de esa tormenta. Porque aunque la tormenta esté allí, bajo tu mano que me sostiene, estaré seguro, Señor. Señor, gracias por las tormentas, porque son pruebas, situaciones, procesos que afirman nuestra fe, que nos fortalecen nuestro espíritu, Señor. Amado Dios, gracias. Padre amado, si es bajo tu divina voluntad que ese viento se calme, gracias, Señor, porque tú puedes hacer que se calme. Pero si sabes que el proceso debe de ser aún un poco más, Señor, solamente danos las fuerzas para mantenernos caminando cerca de ti, junto a ti. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.